muy orgulloso de todo el trabajo del Grupo GEL, maravillosas las presentaciones de mis compañeros que me antecedieron, el programa que viene para adelante está de lujo. Así que muchas gracias a todos los que en un día sábado han destinado su tiempo para estar en la actividad. De verdad que lo valoramos mucho y es lo que nos motiva a seguir adelante haciendo educación médica y haciendo investigación. Muy complacidos de que en este ASH no solo fuimos, digamos, partícipes para educarnos de todo este nuevo contenido que llega a este gran evento hematológico, sino que fuimos partícipes y constructores de ese conocimiento. Em, y qué mejor que el trabajo colaborativo para llegar a estos desarrollos. En mi opinión, tal vez uno de los trabajos más importantes de ASH es el trabajo que presentamos nosotros como Grupo GEL, donde pudimos reunir más de 1.800 pacientes en linfoma de células T periférico. Esa información no la ampliaré porque estamos muy orgullosos de ese trabajo, se los queremos socializar y lo hará el doctor Luis Malpica, 3 sesiones después de mí, aproximadamente a la 1 de la tarde. ¿Y cómo conseguimos eso? Con un trabajo colaborativo entre GEL, T-Cell Project Internacional, el registro brasilero de linfomas, y ese fruto de ese trabajo creo que es lo que nos lleva a estos resultados. Hoy para esta discusión tenemos el gusto de contar con el doctor Raúl Córdoba, que es uno de los autores de estos highlights y que queremos también aumentar este trabajo colaborativo que les estamos mencionando, en este caso con la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia. Entonces, como el tiempo es oro para presentar la gran información que nos trae este evento, entonces procedo a tratar de resumirles en estos breves minutos solo algo de lo más importante, porque como ustedes saben, el volumen es muy alto. Entonces, ¿por qué tan orgullosos de esa serie de 1.800 pacientes que les comentaba en la introducción? Otro de los grandes trabajos que fue mencionado en el evento fue un gran esfuerzo donde se reunieron casos que se presentaban de linfomas de células T periférico y nos permitía ver cuáles eran los resultados contemporáneos, digamos, en nuestras fechas actuales de lo que podíamos esperar de los pacientes con linfoma de células T periférico requerido refractario. Y esta serie incluyó 184 pacientes, una serie muy loable de este número, pero nosotros logramos recolectar 10 veces más esa serie. Por eso no se pierdan la información que les compartiremos de ella ahorita más adelante. ¿Qué resaltar de esta serie? Donde habían un poco más de hombres, 56%, teníamos una representación tanto de mayores de 60 como menores de 60, entonces esto es una patología que comprende ambos grupos etarios. En su gran mayoría estos escenarios requeridos refractarios corresponden a estadios 3 o 4 con el 83%. En esta serie de vida real, pues nos permiten tener una cuarta parte más o menos de pacientes con estados funcionales comprometidos, pero lo que ustedes pueden ver y que es el motivo por el cual les muestro esto es que la gran mayoría de los pacientes en su primera línea reciben agentes de quimioterapia y que el acceso en general a los agentes nuevos es solo 1 de cada 5 pacientes. Y el trasplante, que bien hacía mención Germán, antes en otra patología como Hodgkin, pues, de los beneficios que puede tener esta técnica, pues miren que el acceso es bastante limitado, solo con un 13% en el caso del linfoma de células T periférico. Estos nuevos agentes para segunda línea no cambiaba mucho esa proporción, cambiaban los agentes, donde la quimioterapia seguía predominando, pero esa proporción de nuevos agentes, aunque subía un poco, todavía sigue estando en menos de la mitad de los pacientes, como pueden ver ustedes allí. No hay el acceso completo y en trasplante sube un poco al 16% sin ser esto. ¿Por qué resaltar que no hay todo ese acceso a los agentes nuevos? Porque en esta serie ustedes pueden ver cómo aquellos que reciben ese nuevo agente y pueden acceder al trasplante son los que tienen mayor probabilidad de sobrevida con medianas por encima de 16 meses, lo cual es
francamente significativos desde el punto de vista estadístico. Cuando se alcanzan esas respuestas y se puede llevar al trasplante a través de quimioterapia, pues también se consiguen resultados favorables, pero no tan buenos como con los agentes nuevos. Esto sin mencionar que entre más alcancen respuesta, los pacientes más van a poder acceder a trasplante y mejor van a poder tener estas curvas. Aquellos pacientes que no responden, ya sea a los agentes nuevos o a los agentes de quimioterapia, pues su sobrevida va a estar muy limitada, alrededor de 4 meses de media. ¿Cuál es el norte en el que debemos investigar en esta patología del linfoma de células T periférico? Pues a nuevos modalidades de atender esta condición. Y eso es lo que quiero tratar de mostrarles en estos minutos. Entonces, un primer mecanismo de acción nuevo que nos trajo este evento fue el del golidocitinib. Entonces, acá fue muy interesante porque encontramos un mecanismo de acción novedoso, que es inhibir la Janus quinasa tipo 1. En este caso se probó en este estudio ya fase 2, por motivo de tiempo no les muestro el fase 1, pero está disponible en internet fácilmente. Y aquí tenemos el honor de contar como uno de los autores principales con nuestro querido amigo del Grupo GEL, el doctor Luis Malpica, que hace otra muestra de ese trabajo colaborativo como camino al éxito en investigar estas patologías. Logró reunir el mundo asiático, que es un fuerte investigador de este linfoma de células T periférico por la mayor prevalencia que compartimos nosotros en Latinoamérica con ellos, unido con el resto de regiones, lograron escanear 161 pacientes, de los cuales 88 pudieron ser incluidos para el análisis activo, con una mediana edad de 58 años, predominando en 2/3 partes de los casos los hombres. Tuvieron por su mayor prevalencia y los rápidos que son para reclutar mucha mayor representación en el estudio de la población asiática. Sin embargo, más de la mitad de los pacientes están en estado funcional 1 o más. Había representación de los diferentes subtipos de linfomas de célula T periférico, predominando el no especificado, seguido del angioimunoblástico y el anaplásico. Casi que 1 de cada 5, 1 de cada 4 tenían compromiso en su médula ósea. Se seguía viendo en estas series la dificultad para acceder al trasplante, casos complejos, más de la mitad de los casos con elevación de LDH, y pueden ver ustedes que académicos para el reclutamiento, todos pasan por quimioterapia, pero no todos logran pasar por los agentes novedosos como lo mirábamos en la anterior serie. En este caso, los inhibidores de histona, que es tal vez el agente más común usado para esto, logró ser usado en la mitad de los casos, y el brentuximab alrededor del 10% de los casos. ¿Qué se de inhibir la Janus quinasa tipo 1? Pues miren que fabulosamente podemos ver tasas de respuesta completa en la cuarta parte de los pacientes, respuesta parcial en la quinta parte de los pacientes, enfermedad estable en la quinta parte de los pacientes. Estamos hablando que si sumamos todo esto, 3 de cada 4 pacientes tendrían una respuesta favorable al tratamiento y solo una cuarta progresaría, lo cual para una patología tan compleja como es este escenario del linfoma de células T periféricas requerido refractario, pues un excelente resultado, y por eso el mostrárselo. Si lo vemos como las 3/4 partes presentan respuesta o estabilidad al tratamiento y solo una cuarta parte presenta progresión a la condición. ¿Qué toxicidad podemos esperar de esta terapia con el mecanismo de acción de Janus quinasa? Una toxicidad de predominio hematológica, donde ustedes pueden ver que anemia, neutropenia se puede presentar con importante frecuencia, y jalona, más de la mitad de los efectos grado 3 de la molécula. Sin embargo, los autores concluyen, y pues lo hemos podido discutir con Luis, que es una toxicidad hematológica manejable con los mecanismos que actualmente estamos acostumbrados a manejar estas toxicidades.
De tipo metabólico, miren que no hay importantes toxicidades grado 3 o 4. A nivel, digamos, de las transaminasas, el compromiso 4 de un 3%. A nivel gastrointestinal, grado 3 o 4, estamos alrededor del 5% en las alteraciones gastrointestinales. En cuanto a infecciones como manifestación de esa neutropenia, estamos viendo que grado 3 o grado 4 puede estar alrededor de un 8%, que es una cifra bastante buena si comparamos lo que sucede con los otros regímenes de quimioterapia que tendríamos que usar en este escenario recaído refractario. Y ustedes ven que lo cardíaco, respiratorio, renal, hepatobiliar, pues es menor los efectos grado 3, grado 4 que se presentan con esta molécula, lo mismo que a nivel de piel, musculoesqueléticos y neoplasias malignas secundarias, pues tenemos reportes menores de efectos grado 3 o grado 4 en este caso. Por tanto, se concluye como enseñanza de este estudio, que tiene un panorama muy esperanzador en eficacia con una toxicidad bastante manejable. El siguiente artículo que les presentamos para como highlight de este evento de ASH es este, donde pues contamos para su discusión ahorita en la sesión de preguntas con uno de los autores, el doctor Raúl Córdoba, donde la idea es probar este nuevo mecanismo de acción en este escenario de recaídos. Entonces, aquí el mecanismo de acción que se propone para esta molécula es inhibir EZH2. Este mecanismo de acción cada vez va cobrando más fuerza porque permite ser combinado con otras terapias, permite inhibir tanto mutaciones de ganancia celular como otro tipo de mutaciones que nos llevan a una mayor efectividad terapéutica. Y esta es, digamos, como la información que tiene esta molécula, como fue el fase 2, como fue el más mencionado, digamos, respaldado por un gran grupo de autores, donde ustedes pueden ver que nuevamente el trabajo colaborativo es la ganancia o el éxito de estas terapias, donde ustedes pueden ver representación de diferentes partes del mundo, digamos, a cabeza del doctor Horwitz, desde el Memorial, pero también con representación de Tokio, de Madrid con el doctor Córdoba, de Pensilvania, de Boston, de Japón, de Barcelona. Entonces ustedes ven este trabajo que representa, que se logran incluir diferentes sociedades, nos permite dar más resultados. Hay otros trabajos en ASH trabajando este mecanismo de acción, pero este tal vez fue el más relevante de ASH. Entonces, es conocido que esta sobreexpresión de EZH2 pues es bastante común en las malignidades hematológicas y que, digamos, se ha identificado que también en PTCL se puede encontrar. El valemetostat es un inhibidor dual a nivel de esto, tanto en el 1 como en el 2, y ya ha sido aprobado para leucemia, linfoma de células T del adulto recaída refractario. Aquí les muestro ese estudio a través del cual fue aprobado esta molécula en el escenario de leucemia, linfoma de células T del adulto, que para quienes han seguido el grupo GELSAN, que también es otra de nuestras grandes pasiones, por eso nuestro interés en mostrar este resultado. Esto fue publicado en Blood en marzo del 2023, y a raíz de estas respuestas tan favorables que produce inhibir este ZH1 y 2 en esta patología con respuestas duraderas, como pueden ver ustedes acá en la gráfica de la derecha, pues llevó a su aprobación tempranamente después de este estudio fase 2. ¿Qué encontramos en el estudio Valentine, PTCL-01? Que probamos esta cohorte administrando 200 miligramos al día en forma continua de esta terapia en pacientes que han sido confirmados por patología con más de una línea previa. Se permitía el uso de brentuximab para pacientes que tenían anaplásico y con ECOG 0 o 2, incluyendo casi 150 pacientes, de los cuales finalmente terminaron para análisis 133 casos, que en PTCL pues es una cifra bastante loable.
La mediana de edad estuvo en 69 años, pero ustedes pueden ver cómo esta patología puede afectar personas tan jóvenes como 22 años o tan mayores como 85 años, y que la edad para esta molécula incluso no fue limitante para permitirse ingresar a la institución. Es decir, hubo pacientes de 85 años tratados con esta molécula, lo cual nos va hablando un poco de la seguridad que puede tener este mecanismo de acción. Nuevamente, los hombres jalonan las 2/3 partes de la prevalencia de esta condición, y ya lo vemos que se repite estudio tras el estudio. Gracias a la seguridad o la permitió incluso que casi la 10ª parte de los pacientes tuvieran un ECOG limitado de 2 o 3, lo cual habla un poco de la confianza que tenían en la seguridad. Pacientes fuertemente tratados, solo 1/4 parte tenían una línea, todos los demás tenían más de 2 líneas, como ustedes pueden ver. La mediana daba 2, pero habían pacientes que incluso tenían 12 líneas de tratamiento. Acceso a trasplante limitado, solo 1/4 parte de los pacientes, como hemos venido mencionando, y se incluyeron de todos los fenotipos, del fenotipo folicular de células T ayudador, donde está el angioinmunoblástico, el folicular T, el nodal con fenotipo folicular T, el no especificado fue un 30%, más o menos similar al fenotipo folicular T. El anaplásico fue menos del 10%, y allí pues hubo una escasa representación de los otros subtipos, como ustedes pueden ver allí. El endpoint primario, que era la tasa de respuesta global, pues se consiguió en el 44% de los pacientes, es decir, casi en la mitad de los pacientes, donde 14% tenían respuesta completa y casi 30% respuesta parcial. Cuando esa respuesta no era medida por TAC, que fue el endpoint primario, sino a través de PET-CT, que era el endpoint exploratorio, la respuesta era aún mayor, es decir, que ese mecanismo de acción tan novedoso ejerce un efecto en el metabolismo de las células que es mejor detectado por esta técnica, y es así como la tasa de respuesta global sube un 52% cuando lo evaluamos por PET, y la respuesta metabólica completa alcanza el 27%. Entonces, esto nos va mostrando, aparte de los datos interesantes del estudio, los datos interesantes del PET como una técnica para evaluar mejor estos novedosos mecanismos de acción. Y aquí, muy bueno, de esa mitad de pacientes que alcanzan respuesta, pues la mediana de duración de su respuesta es prácticamente un año. O sea que nos dando esperanzas en este difícil escenario que es el PTC, el recaído refractario, con una mediana de sobrevida que llega prácticamente a un año y medio, en eso, sobre todo jalonado por aquellos pacientes que alcanzan la respuesta. Si lo vemos como grupo total, tanto respondedores como no respondedores, la mediana de sobrevida libre de progresión es 5 meses y medio, pero cuando es jalonado por aquellos pacientes que responden, que son más de la mitad, pues nos lleva a estas sobrevidas libres de progresión de casi un año y medio. Y aquí ustedes ven la diferencia, si uno evalúa la respuesta por TAC y si uno evalúa la respuesta por PET-CT. Entonces, sí se notan diferencias en los porcentajes que se pueden identificar en PET-CT por los diferentes subgrupos, y, digamos, si nos decantamos por analizarlo de lo que encontró el PET-CT, entonces podemos ver que los subgrupos que tienen mayor beneficio son el angioinmunoblástico, el linfoma de células T periférico de fenotipo folicular de células T, y el no especificado y el anaplásico un poco menos, sin ser despreciable esta tasa de respuesta. Los efectos adversos, que si bien uno podría decir se encuentran en casi todos los pacientes, logran ser grado 3 solo en la 1/3 parte de los pacientes, y son serios a tal manera de generar alguna complicación solo en el 7% de los casos. Ninguno llevó a muerte, en el 7% llevó a descontinuación, en el 12% a reducción de dosis, y en el 30, un poco más del 30% a interrupción de alguna de las dosis. ¿Cuáles son esas toxicidades a las que hacíamos mención en la diapositiva anterior? Principalmente tipo hematológico,
trombocitopenia y anemia, siendo grado 3, 4, 23% o casi 20%. A nivel gastrointestinal, la diarrea grado 3 o grado 4 era un 4%. La neutropenia, grado 3, grado 4, un 17%, sin muchas infecciones reportadas. Era más un hallazgo en el hemograma que en verdad se tradujera en infecciones. Hubo pirexia, sí, en un 15% de los casos, nunca grado 3 o grado 4, sin, como les digo, menciones de infecciones serias más allá de un 10, pues prácticamente 1 de cada 5 que tuvieron infección por COVID, más por el tiempo de reclutamiento que tuvo pues esta patología. Entonces, ahorita voy a finalizar rápido para que podamos aprovechar al doctor Córdoba que está conectado para hacerle preguntas de este importante estudio. El otro estudio que tenemos para mostrarles es, como les decía, hubo otros estudios donde se probó este mismo mecanismo de acción digamos, este estudio sí no fue colaborativo en varios países del mundo como el anterior, fue limitado allá a la población asiática, principalmente en China, pero quería mostrarles cómo los diferentes investigadores apasionados por el PTCL se están enfocando en este mecanismo de acción a través del homólogo aumentador de CEST 1 y 2, que como ven está mostrando buenos resultados. De este simplemente quiero mostrarles que, pues digamos aquí incluyeron 34 pacientes, no los 133 del Valentine, pero ustedes ven que es consistente. Casi todos presentando efectos adversos, pero solo 20% presentando eventos grado 3. Las tasas de respuesta global, 60%, tasas de respuesta completa alrededor de 21% y respuesta parcial 39%. Entonces miren que los hallazgos del mecanismo de acción probados con otra molécula diferente por otros investigadores van con una misma tendencia de resultados que nos van dando confianza en este mecanismo de acción como tal. Seguimos entonces buscando otros mecanismos de acción, ¿cierto? Ya hablamos de la Janus quinasa tipo 1, ya hablamos de ZH1 y 2, y ahora miremos otro mecanismo de acción para tratar de abordar esta problemática de los linfomas de célula T periférico. Aquí en este caso se quiso probar si bloquear anti-CD38 y con isatuximab y bloquear PDL1 con semiplimab podía tener efectos positivos en nuestros pacientes. Aquí está, pues como se estaba presentando en ponencia oral en el evento, y aquí tenemos el raciocinio para pensar en esto. Anti-CD38, además de tener un efecto citotóxico sobre la célula tumoral, tiene un efecto sobre las células del sistema inmune que expresan CD38, y esa acción conjunta tiene efectos positivos que han sido ampliamente probados en mieloma y que comienzan a encontrar camino en estas otras condiciones. Y anti-PD1, que tenemos una gran cantidad, ya Germán nos estaba mostrando datos de nivolumab, de pembrolizumab, de Hodgkin, y toda esta familia que la compone, pues uno de esos es semiplimab, que también comparte ese mismo mecanismo de acción. Entonces, ¿qué lograron encontrar? Lograron incluir 37 pacientes, 70% menores de 60 años, una población más joven de lo que estamos viendo, nuevamente un predominio de hombres, nuevamente la gran mayoría estadio 3 o 4, 3/4 partes, habían sobre todo recaídos, pero eran refractarios también la cuarta parte, lo cual habla de la complejidad de estos casos. Y aquí tenemos los niveles de expresión de PDL1, y aquí vemos unas cosas. Esta es la barra del total de los pacientes, y estas son las diferencias entre los pacientes que presentaron respuesta y no respuesta. A grandes rasgos y en negrito ustedes pueden ver que en los pacientes, pues mientras más temprano, digamos, pudiéramos incluir estos tratamientos, uno podría ver mejores respuestas. Y en los pacientes que tienen una fuerte expresión de PDL1, como uno pudiera anticipar, pues también fueron aquellos que presentaron más respuesta. ¿Por qué?
hacer esta relevancia entre si, cuáles eran las características que llevaron a respuesta o no respuesta, porque estas son las curvas de sobrevida libre de progresión claramente muy superiores para aquellos pacientes que presentaron respuesta que aquellos que no presentaron respuesta. Estamos hablando que, ¿cuántos pacientes alcanzaron esta respuesta? 24 de 13, o sea, casi el doble de pacientes con este doble mecanismo de acción anti-CD38 y anti-PD1, se logró la respuesta. Entonces ya estamos hablando que 2 de cada 3 podrían alcanzar esta linda curva que estamos viendo acá. Reportaron un 43% de respuesta completa y la tasa de respuesta global 2 de cada 3, 65%, sumándole 8 pacientes más que hicieron respuesta parcial. En estos pacientes que alcanzaron esta respuesta, esta mediana de sobrevida libre de progresión fue de 21 meses. Entonces, este doble bloqueo de estos dos mecanismos de acción, pues resultados muy esperanzadores. Como nos lo pudieron presentar, y la mayoría de los eventos adversos solo fueron grado 1 o 2 en severidad. El único paciente que se tuvo que retirar del estudio era porque tenía un dolor neuropático, pero más asociado a los agentes de quimioterapia previamente recibidos. Aquellos eventos grado 3 o más fueron en su mayoría hematológicos, algunos no hematológicos, y se reportaron en 1 de cada 3 pacientes, pero fueron manejables y ninguno llevó a muerte, o sea que es un doble mecanismo de acción eficaz y seguro. Y ya para ir finalizando por motivos de tiempo, entonces buscando también algunos más de estos mecanismos de acción diferenciales que nos hubiera permitido ASH conocer, tenemos donde lo que se quiere probar es si el mecanismo de acción de inhibir la PI3 quinasa delta pudiera ser un efecto positivo. Estos inhibidores de PI3 quinasa han tratado de ser probados en múltiples patologías con eficacia, pero con toxicidades más bien limitantes que no las han hecho los más famosos. Pero Limperlisib, que ha sido aprobado, digamos, en China para linfoma folicular recaído refractario, ha mostrado que ese perfil de seguridad es diferente y los ha llevado a, digamos, a motivar otras investigaciones como esta, específicamente en linfomas de este periférico natural killer, que pues todos sabemos lo retador que es encontrarnos a esto. Como la principal duda que nos atañe cuando hablamos de inhibidores de PI3 quinasa es su seguridad, comienzo mostrando esto. Efectivamente, pues casi todos los pacientes hacen efectos adversos, pero sorpresivamente, a diferencia de otros PI3 quinasa inhibitors, no fue tan marcada como lo que hemos estado acostumbrando. Sí hubo toxicidad hematológica, 59% neutropenia, 47% leucopenia, 32% trombocitopenia, 24% anemia, manejables, pero la elevación de las transaminasas, que había sido un problema, ronda el 20%. Neumonías sigue siendo pues una preocupación con este 20%. Entonces, a pesar de que tiene muchos más efectos metabólicos, como pueden ver ustedes acá, hipertrigliceridemia, elevación de lipasas, hiperuricemia, hipercolesterolemia, que otras moléculas, pues particularmente, esta molécula no suele tener tanta toxicidad como otras de la familia. Pero lo que queríamos probar, y así organicé la reunión, mostrarles cómo diferentes mecanismos de acción nos están dando la esperanza, y de inhibir la PI3 quinasa, pues también consigue una tasa de respuesta global del 48%, con un 30% de respuestas completas y 18% de respuestas parciales, 20% de enfermedades estables, es decir, que estamos hablando de una tasa de control de 2 de cada 3 pacientes, que estamos viendo que es como una constante de estos nuevos mecanismos de acción, una mediana de sobrevida libre de progresión de 5 meses y medio cuando incluimos todos los pacientes, pero ya vimos que lo que jalona es en los pacientes que alcanzan respuesta. Pero estamos hablando de una mediana de sobrevida global de más de un año, que antes no lo esperábamos de los tratamientos con quimioterapia. Ahora los diferentes mecanismos de acción que les he presentado, todos han sobrepasado la barrera del año, y pues Limperlisib, con su mecanismo de acción de inhibir la PI3 quinasa delta, también se muestra como otra cosa esperanzadora de esto. Así que muchas gracias, y
por favor, aprovechemos la discusión de todo esto mostrado y como les reitero, está uno de los autores de uno de estos grandes trabajos, el doctor Córdoba, para que lo aprovechemos y debatamos las preguntas con ellos. Muchas gracias por su atención. Bueno, muchísimas gracias, doctor Hidrobo, por su excelente ponencia y por mostrarnos un poquito más de los avances que vamos teniendo en este tipo de linfomas que son tan complejos de tratar en nuestra práctica diaria. Agradecemos también la presencia del doctor Raúl Córdoba, que es el jefe de la unidad de linfoma de la Fundación Jiménez Díaz de Madrid, España. Bueno, bienvenido, doctor, y le escuchamos. Buenos días a todos. En primer lugar, muchísimas gracias por invitarme a entrar. Muchísimas gracias, Henry, por todos tus comentarios. Creo que has dado un mensaje clave, que es el trabajo en equipo. Creo que tenemos que empezar a darnos más la mano y a trabajar más, porque así seremos más fuertes y tendremos mucha más visibilidad. Y los que me siguen en redes sociales, sabéis que estoy tratando de juntar una comunidad de hematólogos que hablamos en español y debemos de potenciar la hematología en español. Así que encantado de poder trabajar con vosotros. Muchas gracias, Raúl. De verdad que valoramos mucho y como lo venimos hablando, queremos hacer parte de ese trabajo conjunto, uniendo pues todos tus esfuerzos, uniendo que sabemos participas activamente en todo lo de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia, y pues nosotros desde el Grupo GEL, pues totalmente alineados con ese trabajo colaborativo como hemos mencionado. Así que muchas gracias por ello también. Yo quiero poner en valor lo que tú has contado de ese increíble trabajo de más de 1.800 pacientes con linfomas T. Muchas veces países como los países en Latinoamérica no tienen acceso a los ensayos clínicos como podemos tener en Europa o en Estados Unidos. Y en parte es porque las compañías farmacéuticas no saben todo el trabajo que hay detrás, todo el trabajo que estáis haciendo. Y creo que esta iniciativa de comunicar, hacer visible y publicar vuestros resultados con estudios retrospectivos, que muchas veces pensamos que son estudios de menos calidad, al final son tremendamente importantes para dar esa visibilidad y que las compañías farmacéuticas os vean como un grupo y que puedan proponeros la realización de ensayos clínicos como todos los que has presentado, Enas. Es decir, que de entrada no podemos empezar con ensayos clínicos súper complejos, pero podemos empezar a trabajar en presentar todo lo que estáis haciendo y yo creo que vais por el buen camino. Marcela, si hay alguna pregunta, aprovechando al doctor Córdoba. Por ahora, bueno, si es que alguien tiene alguna pregunta, nos puede escribir al chat. Yo Sí, tengo una, Me van a contar. sí. Raúl, y es, bueno, que nos contaras un poco tú cómo viviste la molécula. Generalmente, pues quienes hemos hecho investigación, es como diferente como vive uno el paciente en el día a día cada vez que uno lo tiene en una nueva visita, a cuando ya uno ve la totalidad de los datos agrupados. ¿Cómo te sentiste manejando esta molécula? Podemos estar como tranquilos de la seguridad, viste una toxicidad manejable, tuviste experiencias positivas en tus casos, particular los que tú incluiste, viste una respuesta favorable. Que nos contaras desde tu vivencia como investigador, ¿qué nos puedes contar de este estudio Valentine? Em, es una molécula, como muy bien has contado, creo que los que nos dedicamos a los linfomas y vemos pacientes con linfomas T estábamos demandando nuevas moléculas y nuevas formas de trabajar para tratar a nuestros pacientes. Y esto venía a ser un mecanismo de acción novedoso para nosotros. Has abordado extraordinariamente bien todas las diferentes vías de señalización y las diferentes estrategias de tratamiento que vamos a abordar, y yo creo que viene a traducir todo ese esfuerzo en investigación para buscar nuevas formas de hacer las cosas. Y creo que EZH1 y 2 puede ser una diana terapéutica muy importante. Lo que sabíamos con los inhibidores selectivos de EZH2
era que en otros linfomas, en linfomas foliculares, era que respondían más los que tenían la mutación de ZH2 frente a los que no lo tenían, pero al final dejaban de responder porque un mecanismo de compensación es amplificar o sobreexpresar EZH1. Por lo tanto, esa idea de la inhibición dual EZH1 y 2 nos va a poder cortar ese mecanismo de progresión porque o se amplifique la señalización por una de las otras vías. Por lo tanto, esa aproximación es muy inteligente. Es una medicación que se administra vía oral una vez al día, es decir, es tremendamente cómoda para el paciente y en nuestra experiencia a nivel de seguridad, has contado ahí todo el perfil de efectos secundarios, fundamentalmente fueron gastrointestinales, diarrea, alteraciones del gusto y náuseas. Todo fue muy leve, es decir, casi todo era grados 1 o 2, era muy infrecuente el que un paciente tuviera una diarrea grado 3, pero básicamente era toxicidad gastrointestinal sin otra mayor complicación y el manejo de los pacientes fue relativamente sencillo. Y algo muy importante que también has contado en este trabajo es el papel que juega el PET-TAC. Estábamos acostumbrados a hacer PET-TAC únicamente a los linfomas que consideramos que tenían mucha avidez por la 18-fluoro-FDG. Y en ocasiones, si teníamos dificultad de acceso al PET, los linfomas TES no iban a ser evaluados por PET. Os voy a poner en el chat un trabajo que acabamos de publicar. De nuevo, ha sido un estudio retrospectivo de 13 centros españoles en los cuales viene a posicionar el papel del PET. El PET tiene un papel muy importante también en la evaluación de respuesta de los linfomas TES. Nosotros lo acabamos de publicar este año y, como muy bien has contado, en este ensayo clínico también se presentó. En ocasiones nos podemos encontrar linfomas, como bien sabéis todos, que existe una disminución del tamaño de las adenopatías, pero no vuelven a su tamaño habitual, a su tamaño normal. Luego no lo podemos acusar, no lo podemos decir que está en respuesta completa radiológica, pero si el PET es negativo y está en respuesta metabólica completa, creo que tenemos que empezar a incorporar el PET al menos en la evaluación de fin de tratamiento, la end of treatment. Creo que debemos de incorporarlo y cada vez tenemos más evidencia de ello. Perfecto. Tenemos una pregunta del público. ¿Cuál es su opinión acerca del uso de romidepsin pre y post allotrasplante? Creo que el uso de fármacos como el romidepsin, ahora voy a romidepsin, creo que va a tener un papel importante, pero no en todos los subtipos de linfomas TES. Henry ha presentado muy bien diferentes respuestas en diferentes grupos de linfomas y creo que tenemos que empezar a hacer lo mismo que en linfomas B. ¿Hacemos ensayos para linfoma no Hodgkin B? No, los hacemos para linfoma del manto, para linfoma difuso célula grande, con fenotipo activado. Pues en linfomas TES tenemos que empezar a hacer lo mismo, porque los inhibidores de histona de acetilasa, todo lo que targetea el epigenoma, como es romidepsin, parece que donde tienen más eficacia es en aquellos que son del fenotipo T-helper folicular, la angioimmunoblástica y el TFH, este subtipo. Entonces, tenemos que empezar, yo creo que a aprender a diseñar ensayos clínicos más específicos y yo creo que en este subtipo se van a beneficiar más. Dicho esto, con romidepsin, en Europa no tenemos acceso a romidepsin, lo hemos utilizado dentro de un programa de uso compasivo que estuvo abierto durante varios años en Europa, pero que finalmente cerró. Y lo que les puedo transmitir es que las respuestas efectivamente ocurren en estos linfomas TES con fenotipo TCH, fundamentalmente angioimmunoblásticas. Y los nuevos inhibidores del epigenoma, tanto de histona de acetilasa como de la metilación, donde van a posicionarse más es ahí. Perfecto. Muchísimas gracias por su intervención, doctor Hidrobo. Perdón, Marcela, que te corté ahí. No, te decía que si bien la primera serie, nosotros tenemos como la misma situación que comenta el doctor Córdoba, el acceso a romidepsin en nuestra práctica tampoco es amplia, pero revisando la literatura constantemente de esto que hemos hecho,
Los resultados generalmente en todos los ensayos que uno revisa concuerdan con el primer trabajo que les presenté hoy de los highlights. La combinación de los agentes nuevos consiguen mayores respuestas, nos permite llevar más a los pacientes a trasplante y terminan teniendo mejores curvas de sobrevida. Entonces, sí, digamos, personalmente estaría muy tentado a usar este mecanismo de acción y como lo dice Germán, y en eso quisiera, Raúl, quisieras un pequeño aclaración para contestarle completamente la pregunta, Germán, es, yo creo que previo al trasplante alogénico, estamos todos en acuerdo que sería una muy buena opción. Y Germán tiene dudas si posterior al trasplante lo continuarías en este sentido. Esa es una muy buena pregunta que, evidentemente, como siempre decimos, lo tenemos que demostrar en ensayos clínicos. Creo que es importante que tengamos cuidado con las moléculas que utilizamos pretrasplante halogénico para no inducir complicaciones como una enfermedad de injerto contrarreceptor agudo o hiperagudo, como por ejemplo nos podemos encontrar con los anti-PD1. En Hodgkin ya lo hemos aprendido, que debemos que tener un periodo de lavado de entre idealmente 60 o 90 días entre la última dosis del anti-PD1 y el trasplante halogénico. Has contado muy bien cómo en los linfomas NKT los anti-PD1 también es una estrategia de tratamiento que puede ser muy interesante y si decidimos consolidar con un trasplante halogénico hay que espaciar eso. Con lo que hay de romidepsin, hasta donde hay publicado, no hay evidencia que nos incremente la toxicidad ni que tengamos que hacer un periodo de lavado. Pero el mensaje es que no vale para todos. Es decir, algunas moléculas tenemos que hacer ese periodo de lavado para no incrementar el ICR, con otras no tenemos por qué esperar. Creo que con los datos que hay con romidepsin no habría que esperar. Y una vez que se alcanza la respuesta completa y vas al trasplante halogénico, a día de hoy no hay evidencia que apoye el que hagamos un mantenimiento posterior. Creo que tenemos que darle tiempo al efecto del injerto contra el linfoma, que el paciente se recupere de las toxicidades, porque el romidepsin no está libre de efectos secundarios, tanto hematológicos como gastrointestinales, y luego ya veremos si lo debemos de volver a utilizar en el caso de una eventual recaída post-trasplante halogénico, pero como una estrategia de mantenimiento post-halo para mantener la respuesta, creo que tenemos que ser muy prudentes y no hacerlo. Perfecto. Tenemos una consulta para usted, doctor Raúl. ¿Tienen alguna intención de iniciar algún trial para linfomas T colaborativo? Esa es muy buena pregunta, creo que la ha hecho Luis. Hacer ensayos clínicos es tremendamente complicado, sobre todo porque cada país tiene una regulación, una legislación diferente. Creo que el camino es ese. Quizás a lo mejor la primera etapa del camino es el hacer los estudios colaborativos retrospectivos o con protocolos de práctica habitual. Por ejemplo, si todos tenemos disponible CHOP, CHOEP o tenemos disponible GDP o gencitabina, es decir, diseñar un protocolo que llamamos asistencial para que todo el mundo pueda tener acceso a los fármacos, porque de nada vale que yo o Henry proponga un ensayo con brentuximab en primera línea en angioimmunoblástica cuando yo no lo voy a poder, por ejemplo, tener acceso en España. Y eso es complejo. El siguiente paso es hacer el diseño del ensayo clínico, pero aquí sí sería muy importante todos los países que formemos parte de ese consorcio debemos de tener una especie de como de legislación similar para que nadie se quede atrás y tampoco tengamos unas grandes expectativas de que alguien no pueda subirse a ese carro de ese proyecto, pero no porque no queramos, sino porque no puedan, a lo mejor desde un punto de vista ético o legal por las autoridades del país. Pero creo que es el camino. Yo creo que el siguiente paso es trabajar en protocolos asistenciales que todo el mundo tengamos acceso a ello. Y de nuevo, es una forma de demostrar a la comunidad científica y a la industria farmacéutica el que sabemos hacer investigación clínica, primero hacer estudios retrospectivos observacionales de no intervención, luego hacer un ensayo clínico de práctica asistencial
con un protocolo asistencial que compartamos, que al final eso también transmite la idea de unión, de equipo, de trabajar de una forma conjunta, y eso ya nos va a permitir ir con más fuerza a una farma para que nos sponsorice el hacer un ensayo clínico randomizado o un fase 2 y que nos proporcionen el fármaco.